que tiene escasos precedentes en el mundo, donde se va a analizar qué ocurrió en el hospital neonatal respecto a la muerte masiva de bebés y las lesiones que sufrieron otros. Un caso que obviamente conmocionó, como decíamos, va a ser en la sala de audiencia de Tribunales 2, lo juzga la Cámara Séptima del Crimen, que está integrada por Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Uberman, con la actuación de 8 jurados populares. Y esto que decíamos al comienzo, como es un juicio largo, que se estima que dure 3, 4 meses, algunos dicen que puede estirarse un poco más todavía, llegar hasta junio con este juicio, y la posibilidad de que haya, y lo ha habido en otros juicios populares, el jurado popular tiene licencia en su trabajo, se le mantiene el salario y demás, pero hay algunos que tienen que realizar otras actividades, se les hace muy largo y demás, y por lo tanto, en la previsión de que haya que reemplazar estos jurados populares, en lugar de los 4 suplentes normales, va a haber 12. Los 20 van a estar en la sala de audiencia. El fiscal va a ser Sergio Ruiz Moreno, va a haber 14 querellantes, más los abogados defensores de cada uno de los acusados y obviamente los familiares. Se estima que más o menos la sala tiene capacidad para 110, 111 personas, que va a estar colmada, obviamente, al menos en el arranque. Estos primeros días van a ser de lectura de la acusación, una larga acusación. Bueno, después está previsto que puedan hablar las querellas y los que tengan la palabra los acusados, empezando por la principal acusada. Este fiscal, tengo entendido, ¿no estuvo también en el caso de Blas, Ruiz Moreno? No. Entiendo que no, pero es el fiscal de Cámara que corresponde a esta Cámara. Bueno, hubo ahí toda una cuestión si debía o no estar el fiscal que había actuado en la causa, en algunos juicios de Estado, que es el fiscal Garzón. Se decidió finalmente que sea Ruiz Moreno acompañado por la fiscal Balestrini, que van a estar a cargo de la acusación por parte del público, más por parte del Estado, digamos, más las querellas. Bueno, veamos los hechos que ocurrieron entre marzo del 2022 y el junio del 2022. Fundamentalmente el 6 de junio fue el día clave, ahí pues se produce la muerte de 2 bebés, ya habían señales de alerta, algunos testimonios sostienen algunos casos raros ocurridos antes, pero bueno, esta asociación de hechos... Pasó mucho tiempo, Roberto, ¿no? Desde marzo a junio. Muchísimo tiempo. Las autoridades tuvieron un montón de alertas, de señales, de indicadores respecto de lo que estaba ocurriendo. Todo eso se va a ventilar en el juicio. ¿Por qué? Conociendo estos hechos, no se tomaban las medidas, no se hicieron las denuncias fundamentalmente judiciales, no se dio intervención en la justicia. ¿Por qué esto que era adentro del hospital un secreto a voces recién pudo salir a la luz una vez que tuvo la difusión periodística? Pero antes de la difusión periodística, el gobierno, el Estado, desde el ministro de Salud para abajo, ocultaron la información, taparon los hechos con la presunta intención de preservar. Ellos decían que había que cuidar el prestigio del neonatal. Miren en qué lo han transformado, y más allá de que ahora esperemos que lograr, cuando termine, en junio, cuando termine este caso, que sepamos qué ocurrió, que es una gran duda, que es una gran duda. Quienes han seguido con atención este caso dicen, bueno, es probable que este juicio nos permita saber qué ocurrió con esos bebés. Pero puede que no, Puede que no, y que quede planteada la duda respecto de lo que ocurrió. Ahí hay puntos pero ahí, insisto en esto, increíble cómo actuaron las autoridades en una provincia que tiene la tendencia, y lo hemos venido analizando, a la impunidad, a que el poder es impune, ¿no? Ahí hay un dato que me parece también subterráneo, que una vez que Laura González fue la que dio la primicia en radio en Mitre de este caso, o sea que no es que hubo una denuncia previa de las mamás que sospechaban... No, las mamás todos se habían ido a su casa creyendo que la muerte había sido por razones naturales. Pero hay esta cuestión subterránea que va a surgir obviamente en el juicio, que es el tema de la violencia obstétrica, es decir, de la manera en que a veces trataban a las mamás, a las parturientas, que por ir a la maternidad, en su mayoría, son gente humilde, son gente, digamos, de barrios carenciados en muchos casos, y el trato que había con esas mamás era verdaderamente violento. Eso también es una cuestión que a lo mejor no se va a terminar de juzgar esto, pero
surge esto que, Sí, es decir, uno por ser pobre no se merece ese trato en un hospital público. Esto que decís es clave, Lalo, porque es muy probable, obviamente no va a surgir, va a ser muy difícil de probar, pero es altamente probable que al tratarse de esas características, esa descripción que haces vos de esas madres, de esas familias, los funcionarios hayan dicho, esto no va a tener trascendencia. Como que la muerte de un bebé tenía una dimensión si pertenecía a cierto sector social y otra si pertenecía a otro. Mirá lo que decís. Cuando fue el caso de Blas Correas, en las comunicaciones de las autoridades del gobierno de ese momento, decía, che, no, ojo, porque este es un rubito de ojos claros, no sé, como que habían dicho, ojo, este no es un muchacho de barrio, viste, morochito, te tengo que jurar. Decenas de casos de gatillo fácil. Exacto. Y que no han tenido ese repercusión. Mirá el concepto que hay a veces desde el poder, Y es probable que el poder haya tenido esto. Por eso va a ser clave, se especuló con que, o sea, ¿qué hicieron las autoridades? Hay algunos que dicen, bueno, fueron a una importante funcionario judicial, fiscal adjunto, y que le dijeron, y él dijo, nada, muchachos, tranquilo, acomoden todo, que después le metemos por tal lado y demás. Y después, obviamente, esto que decías vos, la difusión periodística y todo lo que como que se le fue de las manos el caso. Pero obviamente que más allá del accionar de cuál fue la causa de la muerte de los bebés, la institución y el poder político provincial actuó como actúan casi siempre, con un tremendo manto de impunidad, sabiendo que manejan los resortes judiciales, sabiendo que manejan todo, y entonces, bueno, terminaron esto. Vemos quiénes son los acusados en este caso. Bueno, aparte de la demanda, aparte del juicio penal, también se va a sustanciar las demandas civiles de la familia por esto. Bueno, la enfermera Brenda Agüero es la principal acusada, está acusada justamente de homicidio calificado y de lesiones graves e intento de homicidio son 5 bebés muertos, como decíamos, y 8 lesionadas. En su momento habló con Arriba de Córdoba, habló con Canal 12, así. Para mí el hecho de haber sabido bastante información de lo que estaba pasando en el hospital fue lo que me jugó en contra. Los fallecimientos de los bebés no vienen desde ahora, vienen desde hace rato. Todo lo que es el SEP, el Sindicato de Empleados Públicos, todos estaban al tanto. Viviana Martínez, Santiago Rocco, Marcelo Cabañez son los que estaban al tanto de los fallecimientos de los bebés y no hicieron nada. Nosotros en la sala de parto, sería en centro obstétrico, tenemos un carro de medicación. En ese carro de medicación, cuando lo vamos a controlar, faltaba medicación. Yo le avisé por mensaje de texto a Fabiana del Soto, que es la supervisora del centro obstétrico, y ella lo único que me respondió es que iba a reponerla, que después le iba a reponer la medicación. Pero yo le mandé incluso la foto de que en los dos carros faltaba, en uno el 90% de la medicación y en el otro el 60%, y yo se lo mandé como advertencia, porque si esa medicación falta, por algo es. En partos no se suele usar medicación de alto riesgo, porque si hay una urgencia con alguna mamá embarazada, pasan a quirófano directamente. Entonces esa medicación faltaba y alguien se la llevó, pero no me dio importancia, no le dio importancia a lo que yo le dije. No es que los bebés se mueren de ahora, se están muriendo de hace muchísimos años, incluso antes de que yo ingrese. Entonces, si las madres se quedan calladas, no hacen nada, el hospital va a seguir siendo lo que es. No puedo decir si fue porque administraron mal la vitamina K, porque no lo sé. No lo sé, porque si bien había vitaminas K vencidas, se supone que él o la profesional que lo administra debe corroborar que sea vitamina K, que esté dentro de la fecha de vencimiento, que no se haya vencido. Son cosas que tienen que observarse a la hora de administrar. Entonces yo no sé si alguien por un apuro o por algo administró erróneamente, no intencionalmente, sino equivocadamente, mal la vitamina K. No lo sé, no puedo dar fe de eso porque no lo sé.
no le encuentro sentido todavía a mi detención, sabiendo que no soy la única que coincidían todos los días, porque eso de que coincidían personas al igual que yo me di cuenta cuando empecé a leer el expediente. Bueno, un detalle de contexto: Brenda Agüero había trabajado anteriormente en el Hospital Allende, en el Sanatorio Allende, en el cual de los antecedentes que había ahí digamos, eran normales, impecables, no había, no se desprendía una conducta bueno, de hecho, en las pericias criminal también que le hicieron no se desprendió, pero sí. Bueno, hay una serie de testimonios, obviamente, claro, de indicios que le incriminen. Ese punto es clave, Roberto, el tema de los indicios, las pruebas y los indicios. Un juicio obviamente tiene que estar amparado con pruebas, digamos, para condenar. Pero los indicios también son importantes. Y en este punto, bueno, habrá que ver qué papel juegan los indicios también. Sí, habrá que ver, porque justamente semejante juicio es para buscar pruebas, claro, que permitan determinar la culpabilidad o no. El tema de en las autopsias que se hicieron, hay que recordar que no todos los casos se pudieron hacer autopsias. En los que se hicieron se demostró que había sí exceso de potasio. ¿Se lo inyectaron, no se lo inyectaron? ¿Por qué? Bueno, pero probablemente, aparte de la responsabilidad de Brenda Agüero, obviamente lo que está en juego es el resto. Liliana Asís tiene prisión domiciliaria, el grado de responsabilidad es mucho mayor de las otras autoridades, estaba en conocimiento de cada una de las cosas que ocurría, sus maniobras de ocultamiento han sido graves, es más, con la complicidad de funcionarios judiciales borró todos sus celulares, un hecho gravísimo. Su situación judicial es mucho más complicada que el resto de los acusados. Bueno, Diego Cardoso, en cuanto a los funcionarios políticos, el más importante, fue el ministro de Salud de la pandemia, con una alta exposición, con una situación hoy de salud complicada. Cardoso, que probablemente no asista a todas las audiencias de este juicio. Está él, como el resto de los exfuncionarios del Ministerio de Salud, acusados de maniobras de encubrimiento, de emisión de los deberes de los funcionarios públicos, por no denunciar. Para Carabajal, que era el secretario de Salud, la mano derecha también con muchos vínculos importantes en el poder político provincial, Alejandro Gauto, el director de Legales, Alejandro Escudero Salama, que era subdirector del hospital neonatal pese a ser abogado. Esa es una cosa rara que pasó ahí, porque antes que ocurrieron los hechos, la autoridad de salud habían mandado a un abogado a ser subdirector del hospital neonatal, como que algo había necesidad de acomodar allí. Y aparte él está acusado en otra causa de haberse reunido con un fiscal, con el fiscal González, para contarle lo que estaba pasando en una reunión informal, y de ahí, de esa reunión del fiscal González, el forense Dib y él, no surgió ninguna denuncia penal. Eso también otra causa que investiga la justicia. La subdirectora Ringensheim, Adriana Morales, una de las médicas que está acusada, que en algún momento hablaba también con Arriba Córdoba y decía: ¿cuál era su trabajo en el hospital neonatal? Yo formaba parte del comité de seguridad del paciente y del comité de mortalidad hospitalario, y tenía tareas asignadas en neonatología como de seguridad y de calidad. ¿Usted tenía que cuidar a los pacientes? No, mi tarea era, qué buena pregunta, mi tarea no era asistencial, yo no estaba mientras ocurrían los hechos. Mi tarea era de un análisis retrospectivo después de que ocurría o una muerte, en el caso que hubiera habido una muerte, o de algún evento adverso del cual me hubiera sido informado. Una de las fechas más importantes ocurre el 18 de marzo, una muerte el 23 de abril. ¿Usted toma conocimiento de estas primeras muertes en el neonatal? Sí. ¿Cómo las ve? Primero, todos los bebés que fallecen yo tomo conocimiento porque precisamente estoy en el comité de mortalidad. Entonces tengo que llenar un formulario, para lo cual necesito buscar información en las historias clínicas y en algún relato de algún profesional que haya intervenido en el caso. En el caso del primer bebé, antes de que el bebé fallezca, la doctora que estaba en el centro obstétrico que había recibido a los bebés, ella me comenta que había habido muchísimo trabajo, que tuvieron que traer gente de otros sectores. Me contó que había habido un par de internaciones, y el día lunes, cuando vuelvo, por eso fue el viernes, cuando vuelvo el lunes, me cuenta que uno de los bebés que se había deteriorado había fallecido, y el otro bebé estaba internado y que había evolucionado favorablemente. Bien, cada uno de estos imputados tendrá
abogados diferentes. Sí, hay algunos que tienen abogado en común y otros que tienen abogado en diferencia. Y por eso decíamos que la sala va a estar entre los defensores, las querellas, los familiares, muy poblada, ¿no? Claro. Marta Gómez Flores, la jefa de neonatología, Alicia Ariza, la jefa de enfermería, y Claudia Luján, una médica, son los que completan la lista de los acusados. La acusación, como decíamos, más grave para Brenda Agüero, Liliana Asís con la segunda más grave, y el resto de haber generado todo un esquema para tratar de que esto no se supiera, y fundamentalmente, probablemente lo que dicen, si hubiera hecho la denuncia en el primer caso y con una rápida actuación judicial, se hubiese podido evitar las otras muertes. Exactamente. ¿No? Con lo cual la responsabilidad puede ser, grande para los funcionarios.